Me llamo Elisa y hoy les voy a contar cómo la mujer que odiaba a mi familia, que nos despreciaba abiertamente durante años, terminó dejándome toda su fortuna. Sí, escucharon bien, toda su fortuna. Ni un centavo a sus propios hijos, ni un peso a su esposo, mi papá. Todo para mí. Y honestamente, cuando el notario leyó el testamento, yo estaba tan impactada como probablemente lo están ustedes en este momento. Pero espérense, porque esta historia de destino torcido, de secretos enterrados y de verdad oculta va mucho más allá de una simple herencia. Es una revelación final que cambió mi visión del dinero, de la familia y de lo que realmente significa tener éxito en la vida. Así que pónganse cómodos, porque lo que viene es fuerte. Bueno, para entender esta historia hay que regresar a mis 15 años. Vivía en la Ciudad de México, con mi papá, mi hermana Julieta y esta mujer, Martina. Martina se había convertido en mi madrastra 3 años después de la muerte de mi mamá, quien falleció por un cáncer fulminante cuando yo apenas tenía 10 años. Mi papá, completamente devastado, conoció a Martina en un congreso profesional en Guadalajara. Ella era contadora en una gran empresa, elegante, siempre impecable, con esa mirada fría que te traspasaba. Así que desde el primer día que se mudó a nuestra casa en Coyoacán, supe que algo no cuadraba. Verán, ella le sonreía a mi papá, pero cuando él daba la espalda, su rostro se congelaba como mármol. Con Julieta y conmigo ni siquiera fingía. Nos ignoraba, nos hablaba con desprecio y sobre todo obviaba todo lo que tuviera que ver con nuestra madre. Las fotos, los recuerdos, incluso nuestra forma de reír, que según ella le recordaba demasiado a mamá. Era opresivo, la verdad. El pasado turbulento de Martina lo descubrimos mucho más tarde. En esa época solo sabíamos que tenía 2 hijos de un primer matrimonio, Tomás y Máximo, que vivían con su padre en Monterrey. Esos dos, Dios mío, cuando llegaban en vacaciones, era un infierno. Nos trataban como si fuéramos nada, nos robaban nuestras cosas, y Martina nunca decía nada. Al contrario, siempre los defendía. Recuerdo un verano en que Máximo rompió la colección de postales que mi mamá me había dejado, postales de todos los lugares donde había viajado. Lloré todas mis lágrimas, y Martina me miró con esa sonrisa maliciosa, diciendo: «Ay, solo son pedazos de cartón. Tienes que madurar, mi niña». Madurar. Yo tenía 13 años y acababa de perder el último vínculo tangible con mi madre. Pero para ella, eso no era nada. Un evento inesperado que ni siquiera merecía disculpas. Los años pasaron y el ambiente en casa se volvió más y más tóxico. Mi papá, cegado por el amor, o tal vez por la soledad, no veía nada. O quizá no quería ver. Martina controlaba todo, las finanzas, las decisiones, incluso lo que comíamos. Tenía esa forma de convertir cada comida en un momento de tensión. Una noche, yo tenía 17 años, anunció en la mesa que quería vender la casa familiar, la casa donde crecí, donde cada rincón me recordaba a mamá. Quería comprar un departamento más moderno en la colonia Condesa, algo impersonal y frío, exactamente como ella. Me atreví a protestar y entonces ella explotó. Me dijo que era una desagradecida, que no contribuía en nada, que vivía de la caridad de mi padre y que honestamente ya era hora de que me largara. Mi papá no dijo nada, nada. Bajó la mirada y siguió comiendo su sopa. Esa noche algo se rompió dentro de mí. Entendí que mi destino no estaba en esa casa, no con esa gente. A los 18 años, en cuanto obtuve mi certificado de preparatoria, me fui de casa, sin una palabra, sin un plan concreto. Solo tenía como 3,000 pesos ahorrados gracias a mis chambitas de niñera, una mochila llena de ropa y un coraje sordo en el estómago. Me fui a Monterrey porque honestamente allá es donde está el dinero, ¿no? Solo que la realidad regiomontana no es para nada como en las telenovelas. Me quedé en casa de una amiga de la prepa 2 semanas, luego en hostales baratos.
y luego directamente en mi carro usado que compré por 10,000 pesos a un tipo medio sospechoso en Facebook Marketplace. Era un suru viejo que olía a humedad, pero era mi único refugio. La caída había sido brutal, pero me negaba a regresar con mi papá arrastrándome. Eso jamás. Era mi decisión irreversible. Encontré trabajos malos uno tras otro. Mesera en cafeterías donde los clientes te ven como un pedazo de carne. Cajera en un Soriana donde estaba de pie 8 horas seguidas. Hasta limpiadora en oficinas por las noches. Ganaba apenas un poco más del salario mínimo, como 7,500 pesos nepos al mes. Y con la renta de un cuarto de azotea minúsculo en el barrio de San Nicolás, de 4,000 pesos con servicios, me quedaba casi nada. Sobrevivía con pasta, arroz y mi orgullo. Y había solicitado el subsidio de vivienda, que me daba como 800 pesos al mes. Sin eso, sí habría estado en verdadera lona. Pero verán, incluso en esa crisis, me decía que algún día, saldría adelante. Me negaba a que mi historia terminara así. El momento decisivo llegó una noche de noviembre, helada y lluviosa. Estaba en mi cuarto, envuelta en 3 cobijas, porque la calefacción funcionaba cada tercer día, y estaba viendo videos en mi teléfono. Me topé con un video de YouTube de un tipo que hablaba de inversiones, de cómo convertir 100 pesos al mes en una fortuna a largo plazo. Al principio casi lo paso. Pensaba que era otro de esos gurús que venden sueños. Pero algo en su discurso me atrapó. Hablaba de sacrificio, de disciplina, de visión a largo plazo. Decía que la diferencia entre los pobres y los ricos no es el salario inicial, sino lo que haces con ese dinero. Y entonces, honestamente, fue una revelación. Me dije, ¡caray! Yo también puedo lograrlo. Yo también puedo tomar el control de mi vida financiera. Empecé a devorar todo lo que encontraba sobre el dinero. Libros como Padre Rico, Padre Pobre, El hombre más rico de Babilonia, canales de YouTube mexicanos sobre inversión, podcasts. Tomaba notas en todos lados, hasta en recibo de papel en el trabajo entre órdenes. Descargué apps como Fintonic o mis mismas apps bancarias para rastrear cada centavo que gastaba. Y créanme, cuando ven en blanco y negro que gastas 800 pesos al mes en cafés y tonterías, duele, pero despierta. Corté todo. Se acabaron las salidas, la ropa nueva, los pequeños gustos. Cada peso ahorrado lo guardaba. Después de 3 meses, tenía 1,500 pesos en mi cuenta de ahorros en Banorte. Era mínimo, pero era un comienzo. Era mi primera victoria silenciosa contra la pobreza. Luego, abrí una cuenta de inversión en GBN+, o algo similar, porque las comisiones eran bajas y todo se hacía en línea. Empecé a invertir 200 pesos al mes en un ETF que seguía al S&P BMV IPC y a algunas acciones. 200 pesos no son nada, me dirán, pero en un año son 2,400 pesos. En 5 años son 12,000 pesos más el interés compuesto. Había entendido que el ascenso no se hace en un día, sino peso por peso, mes con mes. Era un maratón, no un sprint. Y honestamente, ver mi portafolio crecer, aunque fuera lentamente, me daba una motivación enorme. Mientras tanto, en la Ciudad de México, mi papá y Martina vivían su vidita. Julieta me contactó en secreto. Me mandaba noticias por WhatsApp. Al parecer, Martina se había vuelto aún más insoportable. Había obligado a mi papá a vender la casa familiar, como dijo que haría, y compraron un departamento moderno en la colonia Roma. Pero la cosa es que Martina también tenía un secreto, una doble vida, por así decirlo. Julieta me contó que a menudo desaparecía los fines de semana, pretextando cursos profesionales o visitas a sus hijos en Monterrey. Mi papá no hacía preguntas, pero Julieta, ella sí, había husmeado. Descubrió que Martina tenía una cuenta bancaria separada, que había abierto discretamente en Bansefi, y ahí depositaba regularmente cantidades grandes de dinero. ¿De dónde salía ese dinero? Misterio. Martina seguía trabajando como contadora, pero su salario no justificaba esas cantidades. Claramente había algo raro.
un pasado turbulento que salía a la luz. 3 años después de irme, logré conseguir un puesto de asistente administrativa en una pyme en Monterrey. Nada glamoroso, pero pagaba mejor que mis trabajos anteriores, como 11,000 pesos netos. Seguí viviendo como estudiante sin dinero, ahorrando, invirtiendo. Mi cuenta de inversiones había crecido. También había comprado algunas acciones directas de empresas como FEMSA o Walmart de México, porque creía en ellas a largo plazo. Y poco a poco mi patrimonio aumentaba. Tenía como 300,000 pesos invertidos, lo que para mí era enorme. Era la prueba de que mi destino ya no lo dictaba mi familia, sino mis decisiones. Estaba orgullosa, verán. Por primera vez en años me sentía libre. Y luego, un día, sonó el teléfono. Era Julieta, llorando. Me dijo que Martina había muerto, un infarto fulminante, a los 58 años. Cayó en casa, en la sala. Y mi papá la encontró. Sentí una mezcla rara de alivio y tristeza. Alivio porque esa mujer que envenenó nuestras vidas ya no estaba. Tristeza porque, bueno, nunca es agradable enterarse de la muerte de alguien, incluso de alguien a quien odias. Pero honestamente, no pensé que me afectaría directamente. Me dije, bueno, murió, pasemos la página. Solo que 2 semanas después recibí una llamada del notario de la familia, el licenciado Díaz, en la Ciudad de México. Me pidió que fuera a la lectura del testamento de Martina. Casi me niego, pero la curiosidad pudo más. Y además, Julieta insistía. Me decía, ven, Elisa, tienes que estar aquí. No sé por qué, pero tengo un mal presentimiento. Así que regresé a la Ciudad de México por primera vez en 4 años. El despacho del notario olía a madera vieja y papel amarillento. Mi papá estaba ahí, los ojos rojos, viéndose completamente perdido. Los 2 hijos de Martina, Tomás y Máximo, estaban sentados con sus trajes de ejecutivos, con aire suficiente. Julieta estaba a mi lado, tomándome la mano. El licenciado Díaz empezó a leer el testamento, y entonces llegó el punto de quiebre que nadie esperaba. Martina le dejaba toda su fortuna a mí, toda. El departamento de la colonia Roma, que había puesto su nombre, valuado en 8 millones de pesos. Sus cuentas bancarias, que contenían más de 6 millones de pesos en efectivo. Sus acciones, sus inversiones, todo. En total, una herencia prohibida de más de 15 millones de pesos. A mí. Ni un centavo a sus hijos, a quienes siempre había defendido. Ni un peso a mi papá, a quien había manipulado durante años. Todo para mí, la chica a quien había despreciado, rechazado, humillado. El silencio en la habitación fue ensordecedor. Tomás y Máximo explotaron, gritando que era imposible, que había un error, que yo debía haber manipulado a su madre. Mi papá me miraba como si fuera una extraña. Julieta, ella, tenía la boca abierta, en shock. Y yo, honestamente, me quedé congelada. No entendía nada. ¿Por qué a mí? ¿Por qué esta mujer que me odiaba me dejaba todo? El licenciado Díaz sacó entonces un sobre. Me dijo, Martina dejó esta carta para usted, señorita. Quería que la leyera después de la lectura del testamento. Abrí el sobre con manos temblorosas y lo que leí me dejó sin aliento. En esa carta, Martina revelaba toda la verdad oculta desde hacía años. Explicaba que había sido maltratada en su primer matrimonio, que el ex esposo, el padre de Tomás y Máximo, era un hombre violento y manipulador. Ella había huido con sus hijos, pero ellos, en lugar de apoyarla, tomaron el lado de su padre. La rechazaron, la acusaron de ser una mala madre y cortaron la comunicación durante años. Cuando conoció a mi papá, intentó reconstruir su vida, pero cargaba con ese coraje, ese dolor. Y nosotras, Julieta y yo, le recordábamos lo que ella había perdido, una familia amorosa de verdad. Nos odiaba porque nosotras teníamos lo que ella nunca tuvo, el amor incondicional de un padre. Pero con los años, al verme irme, al verme luchar sola, se dio cuenta de algo. Vio en mí la fuerza que ella hubiera querido tener. Me había seguido discretamente, gracias a Julieta que le daba noticias. Se enteró de que me las arreglaba sola, que invertía, que me construía sin la ayuda de nadie. Y eso le impresionó.
En su carta escribía: «Tú eres la única que merece este dinero. Elisa, mis hijos son parásitos como su padre, y tu padre es demasiado débil para hacer algo con su vida. Tú tienes el valor que yo nunca tuve. Usa esta herencia para seguir subiendo, para convertirte en quien a mí me hubiera gustado ser. Esta es mi forma de pedir perdón, aunque sé que nunca me perdonarás». Lloré leyendo esa carta. Lágrimas de coraje, de tristeza, de alivio. Esta revelación final fue abrumadora. Martina no era solo una madrastra mala. Era una mujer destrozada que había proyectado su dolor sobre nosotras. Eso no excusaba nada, honestamente, pero explicaba mucho. Y este gesto, este testamento, era su redención torcida, su justicia inesperada. Me había dado los medios para triunfar, para elevarme por encima de todo lo que ella vivió. Bueno, si esta historia ya les llegó, suscríbanse y activen la campanita, porque las próximas podrían cambiar su relación con el dinero y la familia. Créanme, lo que sigue es igual de intenso. Después de la lectura del testamento, fue el caos. Tomás y Máximo demandaron, obviamente. Impugnaron el testamento, afirmaban que su madre no estaba en sus cabales, todas esas tonterías. Pero el licenciado Díaz lo había previsto todo. Martina había hecho evaluar su salud mental por varios médicos antes de redactar su testamento, precisamente para anticipar ese tipo de problemas. Los trámites duraron un año de estrés, de audiencias, de confrontaciones. Mi papá, él, se encerró en el silencio, no tomó partido por nadie, solo estaba ausente, como siempre, de hecho. Finalmente gané. El tribunal validó el testamento y heredé todo. 15 millones de pesos. Una cantidad que para mí, que había vivido con 15,000 pesos al mes, parecía irreal. Pero verán, en lugar de gastarlo todo, apliqué todo lo que había aprendido. Primero pagué mis deudas, que eran mínimas. Luego invertí la mayor parte. Diversifiqué acciones directas, FEMSA, Walmart, Cemex, ETFs a través de mi cuenta de inversión, un poco de cripto, Bitcoin y Ethereum, no más del 5% de mi portafolio. Y compré 2 departamentitos pequeños en Guadalajara para rentarlos. Las rentas me dan como 10,000 pesos netos al mes, lo que cubre mis gastos corrientes. El resto lo dejo que crezca. Gracias al interés compuesto y a una buena administración, mi patrimonio superó los 20 millones de pesos en 5 años. ¡20 millones! Yo, la chica que dormía en Susuru. Fue el ascenso total, el vuelco dramático que nunca hubiera imaginado. ¿Y mi papá? ¿Se preguntan? Bueno, 6 meses después de la herencia me llamó. Por primera vez en años. Me dijo que estaba orgulloso de mí, que lamentaba no haber estado, que quería reconstruir nuestra relación. Tuve tentación de colgar, la verdad. Pero escuché, ¿y saben qué? Lo perdoné. No por él, sino por mí, porque guardar ese coraje me envenenaba. Ahora nos vemos de vez en cuando, tomamos un café, platicamos. No es la relación padre-hija perfecta, ni cerca, pero es mejor que nada. Julieta, ella, siguió estudiando, se hizo abogada, y le ayudo económicamente cuando lo necesita. Somos cercanas, cómplices, y sé que sin ella nunca habría sabido toda la verdad sobre Martina. ¿Qué me enseñó esta historia? Varias cosas, la verdad. Primero, que el dinero no es solo billetes, es libertad. Es el poder de decir no, de elegir tu vida, de ya no depender de nadie. Pero el dinero solo no basta. Hay que saber administrarlo, hacer que trabaje para ti, no al revés. Yo empecé con 200 pesos al mes y hoy soy millonaria. No es magia, es disciplina, paciencia y sobre todo visión a largo plazo. El interés compuesto es la 8ª maravilla del mundo, como decía Einstein. Si invierten regularmente, aunque sean pequeñas cantidades, durante décadas serán ricos. Punto. Segunda lección. La gente nunca es totalmente blanca o negra. Martina era horrible conmigo, pero tenía sus razones, sus heridas. Eso no excusa nada, pero la humaniza. Y ese entendimiento me permitió pasar la página, no quedarme atrapada en el odio. Porque el odio, la verdad, te carcome por dentro. Es veneno. Tercera lección. El destino no está escrito de antemano.
Pude haberme quedado en la pobreza, quejarme, hacerme la víctima. Pero tomé el control, tomé decisiones irreversibles, acepté la caída y trabajé para mi ascenso. Y tú que me escuchas, puedes hacer lo mismo. No importa de dónde vengas, cuánto ganes, siempre hay un camino para salir adelante. Toma tiempo, sacrificio, pero es posible. Aquí algunos consejos concretos para los que quieren empezar. 1. Descarguen una app de control de gastos, como Fintonic, o usen sus apps bancarias. Sigan cada peso, identifiquen fugas, corten lo innecesario. 2. Abran una cuenta de ahorro si no tienen nada. Es segura, sin riesgo y les enseñará a ahorrar. 3. Apenas tengan un poco de ahorro, abran una cuenta de inversión en una casa de bolsa, como GBM Plus o Actinver. Empiecen con 20, 50, 100 pesos al mes, no importa. Compren un ETF diversificado, como uno del IPC o del S&P 500. Y dejen que el tiempo haga su trabajo. 4. Edúquense. Lean libros, vean videos, escuchen podcasts. La ignorancia financiera es lo que mantiene pobre a la gente. Y 5. Sean pacientes. La riqueza no se construye en un año, sino en una vida. Es un maratón, no un sprint. Y ahora la pregunta que les hago a todos. ¿Y tú? ¿Cuándo vas a tomar finalmente el control de tus finanzas? ¿Cuándo vas a dejar de sufrir y empezar a actuar? Porque honestamente, esta historia de Martina, esta herencia inesperada, fue solo un empujón. El trabajo de verdad ya lo había hecho antes, formándome, invirtiendo, cambiando mi mentalidad. El dinero de Martina aceleró las cosas, pero yo habría triunfado de todas formas. Solo habría tomado más tiempo. Ustedes también pueden triunfar. No necesitan una herencia. Necesitan voluntad, disciplina y una visión clara de su futuro. Así que eso es el final de mi historia. Una historia de destino trastornado, de secretos revelados, de verdades ocultas que terminan por salir a la luz. Una historia de pasado turbulento, de doble vida, de herencia prohibida que lo cambia todo. Una historia de caída brutal, de sacrificios dolorosos y de ascenso triunfal. Una historia de crisis, de puntos de quiebre, de momentos decisivos que moldean una vida. Una historia de eventos inesperados, de decisiones irreversibles, de vuelcos dramáticos que te dejan boquiabierto. Una historia de revelación final, de justicia inesperada, de victoria silenciosa sobre la miseria y el desprecio. Es mi historia, y también podría ser la de ustedes, si se atreven a dar ese primer paso hacia la libertad financiera. Si este relato les llegó, los inspiró o incluso los enojó, suscríbanse, activen la campanita y compartan este video con alguien que lo necesite. Déjenme en los comentarios su propia experiencia con el dinero, su camino, sus sueños. Leo todo y respondo a muchos de ustedes. Y sobre todo, no olviden, tu pasado no define tu futuro. Tienes el poder de cambiar tu destino. Así que adelante, échenle ganas y sobre todo, crean en ustedes, porque yo, Elisa, la chica que durmió en Susuru, la chica rechazada por su madrastra, hoy soy millonaria y libre. Y si yo pude hacerlo, ustedes también pueden. Hasta pronto con una nueva historia. Y mientras tanto, cuídense y cuiden su dinero. ¡Adiós!